Amén, gloria a Dios, hermanos. Eh, Damos gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes. Amén. Y pues, como siempre, amén, reciban saludos, bendiciones de nuestra parte. Y pues, sé que están allá en su casa, quizás algunos de ustedes eh, estén ahí ya durante algunos días. Pero tengan paciencia, mis hermanos. Dios tiene el control de todas estas cosas y creemos que Él nos está guardando. Amén. Así es que tal vez puedan ustedes pensar, decir, ¿sabes qué? Es que necesito trabajar, necesito ya. Pero yo creo que no nos queda de otra más que esperar. Amén. Hermanos, una bendición a la iglesia, a aquellos que nos ven por primera, segunda vez, pues reciban bendiciones. Déjeme decirle que Cristo les ama y que Él está esperándonos, amén, con los brazos abiertos, con las puertas abiertas, amén. Nosotros necesitamos de Él, nuestro corazón sin Él nada puede hacer, así es que es una bendición servir al Señor. Y le damos gracias al Señor, amén, también porque Él nos ha permitido nuevamente estar en esta transmisión, poder hablar de su palabra, poder tener este tiempo con ustedes, aunque sea de lejos, amén, y que podamos nosotros tener esta comunicación. No nos queda de otra, no nos podemos aún todavía reunir, todavía no podemos estar juntos para poder compartir estos momentos con el Señor. Dice su palabra que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. Sabemos que estas cosas que están pasando en este momento, pues no quita que Dios esté con nosotros, no porque no podamos estar dos o tres reunidos en su nombre. De hecho, pues de alguna manera nos reunimos y Él está con nosotros y Él está aquí con nosotros. Amén. Hermanos, traemos un tema preparado para, para este día, que usted lo vea. No sé si nos esté viendo en la mañana, nos esté viendo en la tarde o en la noche. Y pues este tema que hemos preparado, pues espero que sea de bendición, que sea para reforzarnos en nuestra fe, que sirva para que crezcamos y aprendamos más de su palabra. Sabemos que su palabra es fiel, que su palabra es verdadera, que su palabra también tiene poder. Amén. El Espíritu Santo llene sus corazones, llene sus vidas. Que el Señor Jesús, amén, que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, nos llene, nos colme de bendiciones. Amén. Y, y pues vamos para adelante, hermanos. Vamos a darle, como decían antes, vamos a darle gas. Amén. Vamos a, a dar para adelante. No nos queda más que ir hacia adelante. Amén. Hermanos, vamos a leer un pasaje que estaba aquí leyendo y buscando acerca del tema, y salió este pasaje que está ahí en Filipenses 4, y vamos a ver desde el Filipenses 4 versos 6 y 7, y dice así la palabra del Señor. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ayúdeme a orar. Vamos a orar para que el Señor esté con nosotros, para que el Señor haga lo que tenga que hacer a través de este mensaje en nuestras vidas. Amén. Y también use mi vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Dios, te pido que tú bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, de las personas que estén mirando este video, Señor. Ayúdame, Señor Dios, a poder predicar tu palabra, Señor Dios, con denuedo, con poder, Señor Dios, con unción, en el nombre de Jesús. Bendice las vidas, bendice nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón desde este momento, Señor, para recibir lo que tú tengas para nosotros. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra sean para ti, para siempre. Amén. Aquí miramos, amén, una escritura en el libro de los Filipenses, amén, que está hablando directamente al creyente, o el corazón del creyente, amén. Y está haciéndonos una nota, una anotación, hermano, que simplemente la ansiedad y las preocupaciones, hermano, y todo aquello que viene en nuestro diario vivir, simplemente nosotros podamos tomar el control de esas cosas. ¿Por qué lo digo de esta manera, que podamos nosotros tomar el control? Mire, principalmente yo voy a hablar de nuestros miedos, qué es lo que hacen los miedos, hermano, el miedo, el temor en nuestras vidas. Y estaba leyendo ahí una parte de y algo que decía por ahí, decía que si nosotros alimentamos nuestros miedos, vamos a matar nuestra fe, pero si alimentamos nuestra fe, vamos a matar a nuestros miedos. Entonces, yo creo que partiendo de esa base, partiendo de todas esas cosas, nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, que a veces nosotros nos la pasamos pensando y dándole vueltas a las cosas. ¿Y quién de nosotros no ha experimentado miedos o temores? ¿Quién de nosotros no ha sentido esa angustia? No ha sentido, por eso aquí, como lo dice este pasaje, por nada estáis afanosos. Estar en ese afán de estar pensando qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar con todo esto que está sucediendo hoy en día, con esta pandemia. Y podemos tener miedos en el sentido quizás naturales. Podemos sentir miedos quizás normales, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el ser humano en su naturaleza tiene temores. La gran mayoría de las personas, a veces nosotros sacamos nuestros miedos disfrazados de ciertas cosas. A veces la gente puede estar colerizada, enojada o siempre enojada, y así es una forma de poner un escudo acerca de sus miedos. Dice, pues bueno, no voy a dejar que el miedo me siga invadiendo, me siga teniendo como me ha tenido, pero lo convertimos en cólera, lo convertimos en enojo, y no creo que esa sea la forma correcta en la cual nosotros debamos matar a nuestros miedos. Yo creo que cuando nosotros tenemos miedos naturales, por ejemplo, ¿qué irá a pasar el día de mañana? ¿Qué irá a pasar con esto, como les decía hace un momento, con lo que estamos viviendo en la actualidad? ¿Me iré a enfermar? Siempre es ese temor de sentir, quizás me pueda enfermar y pueda morir. La mayoría de la gente experimentamos ese miedo
a morir. Y, y no solamente quiero hablar de la muerte, no estoy poniendo ejemplos de lo que a veces podemos tener como miedos naturales, miedos a una circunstancia, miedo a que le pueda pasar algo a nuestros hijos, a lo que está pasando en nuestro país. Yo recuerdo de hace algunos años, o en los años cuando uno era niño, pues uno podía salir a la calle, jugar en la calle, a andar de cierta manera ya tarde, jugando ahí con tus amigos enfrente o los vecinos, y en la bicicleta o en la patineta o en la avalancha. No sé cuántos conocieron eso, ¿verdad? Pero andábamos así confiados, no había un temor de que fuera a pasar algo. Pero en la actualidad yo creo que es un poco complicado que nuestros hijos salgan, o los hijos pequeños salgan a jugar en las calles. Ya no es tanto por el tráfico en cuanto a los carros, aunque también es parte del temor, ¿verdad? Pero de las cosas que nos están sucediendo o que están sucediendo, que hemos escuchado que pasan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y pues prefiere uno que estén encerrados en su casa porque ya no hay seguridad. Entonces, todos esos temores, todos esos miedos a veces nos ahogan, toman el control de nuestras acciones, toman el control de lo que o actuamos basados en cuanto a nuestros miedos. Quizás mucha gente a veces hasta no duerme por los temores que tiene. Hay una infinidad. Estaba escuchando que los psicólogos tienen detectados cerca de 7,000 temores o miedos que el hombre o el ser humano experimenta. Esos vienen desde lo más posible, lo más común, hasta las cosas imaginables que nosotros podemos pensar. Hay gente que le tiene miedo a salir a la calle, hay gente que le tiene miedo al ruido, hay gente que le tiene miedo a tantas cosas que uno, de cierta manera, pues no. Pero yo creo que cuando hablamos del temor, mi hermano, es algo que nosotros debemos tener en cuenta, de que no podemos basar nuestra vida en nuestros temores. Nuestros temores, entre más los alimentamos, más grandes, más obesos, más consistentes, más presentes están en nosotros. Yo no digo que no tengamos precauciones, yo no digo que no estemos en cierta manera preocupados y ocupados en lo que puede ser, o que seamos descuidados con ciertas situaciones. Pero no podemos estar actuando, como les decía de hace rato, no podemos estar dejando que nuestras vidas estén basadas en el temor. A veces hay ciertos gobiernos, por ejemplo, que a la gente que gobiernan las tienen atemorizadas, las tienen sometidas, o para tenerlas sometidas y controladas las atemorizan, las dividen, las atemorizan. Gracias a Dios, pues nosotros vivimos entre comillas libres, y no es así, pero yo creo que nosotros tenemos que aprender muchas cosas de parte de la Biblia, de parte de Dios, porque cuando nosotros dejamos que el temor, o sea, por eso la Biblia nos dice, miren, Él no nos ha dado un espíritu para que podamos o sigamos siendo esclavos, sino que nos ha dado un espíritu para que tengamos dominio propio. Y ese espíritu que Dios nos ha dado ese espíritu nos da la fuerza, la sabiduría, porque todo eso es necesario en el ser humano. Mucha gente puede ser fuerte, pero no puede ser sabio. Mucha gente puede ser inteligente, pero no puede ser sabio, tal vez. Hay una diferencia tal vez marcada, pero a la vez de alguna manera está
una línea muy delgada de lo que es la sabiduría y la inteligencia. Y, y a veces podemos ser inteligentes, pero no sabios. Entonces, para poder nosotros aprender a controlar nuestros miedos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Miren, ahí en el Salmo 34, Salmo 34, 4, habla aquí David es un salmo que está muy ligado a la alabanza hacia Dios, y nos muestra cómo nosotros podemos alabar a Dios por las causas y por las cosas que Dios hace por nosotros. Miren, 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, mis hermanos, gente que está ahí escuchando este mensaje, es tan natural del hombre. Lo digo de esta manera porque la naturaleza humana es basada en eso. Les decía hace un momento, a veces nosotros queremos tapar nuestros miedos, nuestros temores con ciertas acciones contrarias, y nos mostramos recios, nos mostramos como enojados, nos mostramos como machos, y decimos: ¿sabes qué? No, yo no le tengo miedo a nada. Pero a veces eso refleja nuestros miedos. Porque nada de esto, nada de nuestro propio carácter, nada de nuestros propios pensamientos, de cierta manera pueden vencer a los temores y a los miedos. Cualquiera que sea tu miedo. Cuando está uno pequeño, yo recuerdo de hace muchos años, cuando estaba pequeño también, cuando la primera vez que escuché de la muerte, por ejemplo, que fui a un velorio, yo agarré tanto miedo a morir. Tenía miedo y pensaba constantemente al miedo. Lo recuerdo bien. Yo tenía quizás unos 5 años, 6 años, y lo recuerdo bien porque era tanto mi miedo a eso. Yo no sé el momento cuando dejé de pensar en eso, pero un día lo dejé de pensar y dejé ese miedo. Ahora, si usted me pregunta, ¿tiene miedo a morir? Bueno, de una manera así de decir, bueno, ¿tengo miedo a morir? No, pero tampoco me quiero morir. O sea, ¿por qué? Porque sé que dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo, diciendo en estas palabras, decía: ya sea que viva o muera, del Señor soy. Entonces, cuando nosotros confiamos, sabemos cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos que algo mejor nos espera siempre. Tal vez tú estés allá y perdiste tu trabajo en todo esto, y tú digas: ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a poder hacer todos estos días? Ya se me acabó mis ahorros, ya se me están acabando mis ahorros. Pero déjame decirte que si tú confías en Dios, mira, Dios es fiel y justo. Dice que no hay justo desamparado, que no va a dejar a ningún justo desamparado. Y acuérdate que no somos justos por nuestras propias justicias. La justicia que hay en nosotros proviene de Dios. Entonces, delante de Dios, Él te ha hecho justo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros aprendemos a confiar, por eso te decía al principio, que si tú alimentas tu fe, los que van a morir son tus temores. Pero si tú sigues alimentando tus temores, la que va a desfallecer es tu fe. Entonces, mis hermanos, no dejemos que esos temores nos invadan, esos temores empiecen a tomar control de nosotros. Y aquí el Salmo nos está hablando y nos está diciendo: miren, Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Recuerdan, por ejemplo, al pueblo de Israel cuando estaban antes de cruzar al río, antes de cruzar al mar? Ellos estaban en una encrucijada, estarían entre la espada y la pared. Venía por un lado los egipcios, y por el otro lado estaba ese mar
que no podían cruzar. Y era lógico que tuvieran miedo. Era lógico que sintieran temor, era lógico que explotaran en una cierta ira y decir, es que era mejor que muriéramos allá o siguiéramos de esclavos ahí en Egipto. Pero Dios hizo algo extraordinario. Dios hizo algo extraordinario con el pueblo. Ellos miraron la mano de Dios, algo extraordinario, aunque ahorita estén tratando de explicar qué es lo que pasó o de alguna manera le llamen que es un mito, pero ese pueblo testificó lo que Dios hizo en ese momento y abrió lo que podía ser imposible. Abrió el mar. Pudiera haber exterminado en ese momento a los egipcios, pero Él exterminó o mató a los soldados egipcios, pero primero abrió el mar. ¿Y qué pasó, hermanos? Ellos miraron la mano de Dios en ese momento. Y sí, les digo, tenían miedo y por el miedo le reclamaron a Moisés y le dijeron, era mejor haber tenido tumbas allá y no haber quedado aquí tirados, como va a pasar con nosotros aquí en el desierto. Entonces, mis hermanos, Dios siempre tiene algo más cuando nosotros aprendemos a confiar en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza, tú puedes confiar en lo que quieras. Quizás confiabas tanto en tu trabajo que decías, no, mi patrón me quiere mucho y nunca me va a correr. Pues mira, pasan cosas. O tal vez nosotros pongamos nuestra confianza en nuestra propia sabiduría, en el dinero, en lo que tengas, en tu propia inteligencia y decir, no, yo puedo con esto. Y salga nuestro orgullo humano y decir, ¿sabes qué? No pasa nada y negar, a veces negamos la realidad. O nos queremos encerrar en una caja de cristal, o queremos que a nuestros hijos no les pase nada, y los encerramos en una caja de cristal y no los dejamos vivir su propia vida y experimentar sus propios problemas por temores. Hay gente que tal vez, lo hemos visto a veces en algunas ocasiones en la televisión tal vez, y decir, es que él quería ser artista y obligó a su hijo a hacerlo. O tal vez quería que fuera futbolista, o quería ser futbolista, o algún tipo de jugador de algún deporte, y fuiste, de alguna manera no pudiste lograrlo, pero estás obligando a tu hijo a hacerlo, a tu hija. ¿Por qué? Porque tienes esa frustración, tienes ese miedo, porque quizás no lograste tus metas, porque quizás te sentiste humillado y ahora tienes miedo. Yo les he contado en la iglesia parte de mi temor, que era hablar. Simplemente yo era una persona muy seria, muy callada, no hablaba tan fácilmente. Ahorita todavía no lo hago, pero cuando lo hago pues ya a veces no me callan. Pero esa era una parte de mi temor, era alguien muy reservado. Lo que estamos haciendo ahorita con la cámara, me es más difícil también hablarle a una cámara. Entonces, podemos enfrentarnos a nuestros miedos. Podemos ir en contra de la corriente que se nos viene en cuestión a qué va a pasar. Nadie nos garantiza de que esto vaya a pasar en este mes. De hecho, estaban diciendo que todo esto iba a pasar ya el mes pasado y lo abrieron un mes más. Nadie nos garantiza que el día de mañana nos podamos despertar y estar vivos. Pero Dios, hermano, está ahí, nos puede quitar ese miedo. ¿Por qué? Porque podemos vivir confiados. Podemos tener confianza en alguien verdadero, en alguien fiel, en alguien que realmente tiene respuestas, que realmente tiene una palabra que nos puede calmar nuestra frustración, nuestros miedos, nuestras angustias, todo aquello que estés pasando en este momento. Tal vez
ya estés cansado de estar en casa. Bueno, quizás días o meses pasados orabas a Dios para tener tiempo en tu hogar. Tal vez tú le reclamabas a tu marido, diciendo, es que no pasas tiempo con nosotros. Ahora lo tienes todo el día. Se cumplieron tus temores. Pero, mis hermanos, yo creo que debemos aprovechar el tiempo. Se canceló el servicio, se cancelaron el reunirnos, pero no está cancelado de que tú puedas orar a Dios, no se ha cancelado que tú puedas leer su palabra, no se ha cancelado de que tú puedas tener un tiempo con tu familia. Puedes tenerlo. Tal vez no nos podamos reunir, pero tal vez, fíjate, ahora podemos decir, bueno, cuando perdemos algo es cuando lo valoramos. Tal vez antes tú te quejabas, llegaba el día de servicio y decías, ay, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Yo quería dormir más. Y ahora añoras. Y así es. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros buscar el dominio, buscar el poder dominar. No se trata de fuerza, no se trata de un poder mental, sino se trata de confianza y poner nuestra confianza en lo correcto. No se trata de hacer un ritual o de brincar y saltar. No se trata de temblar nada más. No se trata de decir, oh, es que vean mi fe. Hablo lenguas y profetizo y soy el que más brinco en la iglesia. Pero hey, ¿cómo está tu control espiritual? Hey, ¿cómo están tus temores que te están dominando? No es el que más llora, aunque no es malo. Todo lo que he dicho anteriormente no es malo, pero eso no quita, no porque des vueltas y vueltas tus temores se vayan. No se van a ir. Mientras tú no confíes en Dios más, tus temores no se van a ir. Estas cosas pasan. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Mateo 24? Y habla acerca de los últimos tiempos y dice que estas cosas tienen que acontecer. Estas cosas, hermano, vienen a nuestras vidas. ¿Quién quiere pasar por el fuego? Nadie. Tenemos temor de decir, bueno, Dios nos puede probar nuestra fe. Y sabemos que eso es difícil, pero esas cosas tienen que pasar. No podemos nosotros decir, Señor, no permitas que yo pase por pruebas. No. De hecho, cuando nosotros pasamos por pruebas, nuestra fe se perfecciona. Y ahí es cuando nosotros vamos tomando dominio, porque no es que lo digo que nosotros, porque es en el nombre de Jesús. Por eso dice aquí en lo que estábamos leyendo con anterioridad y en Filipenses, que decía que nuestra mente y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros confiamos, no podemos tener paz sin confianza. Es lo mismo que pasa en las parejas, es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Cuando nosotros confiamos, empezamos a tener paz. Si no, vamos a darle permiso a los celos, le vamos a dar permiso a la ira y todas esas cosas, y por cualquier cosa, y no va a haber paz en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros dejamos que el temor nos invada y alimentamos nuestro temor, no vamos a tener paz. No va a haber paz en nuestro corazón. Tal vez tú te preguntes, hey, ¿por qué me ha ido tan mal? ¿Por qué no tengo paz en mi corazón? Si Dios me promete que tenga paz. Bueno, la promesa de la paz es porque
porque tú vas a tener confianza. No es algo que venga con todo el paquete de la salvación. No, hay cosas que nosotros tenemos que aprender a ganar. Y una de ellas es la paz. Y cuando nosotros buscamos la paz, o le pedimos al Señor que nos dé paz, entonces vamos a estar en una parte de decir, bueno, ahora tienes que vencer tus temores y vas a aprender a confiar en mí. Y Dios va a empezar a hacer que tú confíes en Él. Va a presentar cosas en las cuales tú vas a ir viendo la mano de Dios, pero a través de algo. A través quizás de la prueba. Tú vas a experimentar algo difícil, como quizás muchos de ustedes ahorita están tal vez sin trabajo. Pero déjame decirte, no lo digo de la forma literal, pero el día de mañana tú vas a tener quizás un mejor trabajo que el que tenías. Y lo digo de alguna manera, no es una profecía, pero ¿por qué? Porque Dios te va a bendecir cuando tú confías en Él. Y este es el punto, hermano, de que nosotros podamos ver que Dios, hermano, cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero hay paz en Dios. Hay paz en Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos que esa confianza sea más grande que nuestros temores. Mis hermanos, dejemos que Dios y permitamos que Dios nos dé paz y que nosotros empecemos a confiar en Él. Y verás como muchos de tus temores se van a ir de tu vida. Ya no vas a estar detenido por el temor, por el miedo. Ya no vas a estar pensando, es que si fracaso otra vez. Bueno, había alguien que decía que la mayor debilidad del hombre es el fracaso. Pero cuando nosotros aprendemos a empezar y a reiniciar nuevamente, es cuando nosotros vamos a poder empezar a tener esa fuerza para vencer nuestros temores. Hermanos, no dejemos que nos sigan dominando nuestros miedos. Eso te va a parar. Eso te va a detener ahí donde estás. No dejes que el miedo siga dominando tu vida. Confía en Dios. Que si no sabes hablar, que mucha gente dice, es que yo no puedo predicar porque pues no se me pega nada, no tengo ningún versículo. Bueno, no me he aprendido ningún versículo. Bueno, ¿y cómo sabes que no te has aprendido ningún versículo si no lo has intentado? Inténtalo de alguna manera. Busca tu lugar en el reino de Dios. Busca tu trabajo en el reino de Dios. No tengas miedo. Si fracasaste una vez, ¿sabes qué? Sacúdete el polvo, vuélvete a levantar, sacúdete ese polvo y sigue para adelante. Amén. Sigue para adelante. Sigue caminando, mi hermano. No permitas que los temores te invadan. No permitas que todo eso te esté deteniendo para hacer la voluntad de Dios. Tal vez tú digas, ¿sabes qué? Es que hace tiempo yo estuve yendo a la iglesia y fracasé. Bueno, míranos a nosotros. Todos nosotros hemos fracasado alguna vez. Y aquí seguimos. Dios nos tiene de pie. Es su gracia. Es su gracia. No podemos pensar de que estamos aquí y ya somos los mejores. Ninguno de nosotros es producto terminado. Todos estamos en las manos del alfarero. Todos estamos venciendo, buscando vencer nuestros miedos. Todos nosotros estamos aquí porque necesitamos a Dios. Hermano, Dios te bendiga, te guarde
Y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que Dios te haya bendecido y te haya levantado, fortalecido, que hayas podido entender lo que Dios, el propósito de Dios para ti. Vamos a orar, vamos a despedirnos en oración. Padre, en el nombre de Jesús damos toda la gloria y toda la honra. Yo te pido, Señor Dios, que a través de este video tú bendigas a esas vidas. Bendice mi vida también, fortaléceme, Señor Dios, ayúdame. Señor, pongo en tus manos, Señor Dios, a cada uno de los que están viendo este video, los que vayan a ver este video. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra, Dios, toda petición de oración, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, porque tú respondes. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra sean para ti, para siempre. Amén, amén y amén. Aleluya.